Bien, continuamos con el ejercicio 3.4. Estamos ahora con otro tipo de estructura de datos que es la tupla o en inglés tuple. Es un tipo de estructura de datos muy parecida a la lista y que tiene estas características. Permite almacenar un grupo de datos homogéneo o heterogéneo. Son inmutables, ¿de acuerdo? Al contrario que las listas, sus elementos no pueden ser modificados una vez las hemos declarado. Siguen siendo ordenadas, ¿de acuerdo? Es decir, los elementos mantienen el orden en el que fueron creados, son indexables mediante índice, podemos acceder a cualquiera de sus elementos, pero ojo, repito, solamente para consultar el valor, no para modificarlo. Y también son anidables, es decir, podemos encontrar unas tuplas dentro de otras. Para declarar una tupla tenemos dos formas, como vemos en este ejercicio. Por ejemplo, definimos una primera variable llamada tupla1 y le asignamos manualmente una tupla. Recordar que ahora en tuplas se utilizan los paréntesis. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una tupla de 3 elementos. Una segunda forma, como vemos en la declaración de la variable tupla2, sería asignarle una lista de elementos simplemente separada por comas. Y ya directamente Python entiende que eso es una tupla, es decir, no haría falta utilizar los paréntesis. Y si luego con la función printf queremos mostrar el contenido de tupla1 y de tupla2, así como sus respectivos tipos, pues aquí lo tenemos, ¿veis? La tupla1, vemos que es de clase tuple, luego la cadena hashtags, y después la tupla2 y en la clase a la que pertenece, que también es tupla. En el siguiente ejemplo vamos a mostrar la inmutabilidad de una tupla, es decir, vamos a demostrar que no se pueden cambiar sus elementos. De hecho, si yo descomento esta línea, esto ya directamente, veis, lo toma como un error. ¿Por qué? Porque estoy intentando acceder al índice 1, es decir, estoy intentando acceder a este elemento, al segundo elemento, y asignarle un nuevo valor. Y me dice que no, ya directamente me está dando un error, y si lo intento ejecutar, veis, me sale el error, el objeto tupla no soporta la operación de asignación, ¿veis? Entonces, de esta manera quedaría demostrada la inmutabilidad de las tuplas. Sin embargo, mostrarlo sí, sin ningún problema. Si yo vuelvo a ejecutar, ¿veis? Yo puedo acceder al elemento de índice 1, que sería el 690, y mostrarlo. Aquí vemos un ejemplo de anidamiento. Imaginaros que defino una tupla 3, ¿de acuerdo? Y esta tupla tendría 4 elementos y el tercero es una tupla. ¿Veis? Una anidación de tuplas. Con lo cual, si muestro tupla 3, pues aquí tenéis la salida. De igual manera, pues yo podría acceder al elemento de índice 2 de la tupla 3, es decir, 0, 1 y 2, y como es a su vez una tupla, pues yo podría recorrer sus elementos. En este caso, bueno, quiero acceder al elemento 0, que sería la cadena antes, y mostrarla, pues aquí la tenemos. Bien, cualquier iterable se puede convertir en tupla utilizando la función tuple, ¿de acuerdo? Entonces le pasamos el objeto iterable y lo convertiría en una tupla. Por ejemplo, aquí tenemos la variable cad, que sería una cadena, la cadena videojuegos. Después definimos una lista, ¿de acuerdo? Recordar con corchetes, una lista de 4 elementos. Después definimos un set, recordar que los sets se definen con llaves. Y después definimos un diccionario. Recordar que los diccionarios también se definen con llaves, pero a diferencia de los sets indicaremos parejas clave-valor separadas con 2 puntos, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a convertir cada una de esas estructuras, ¿de acuerdo? De esas estructuras de datos iterables, las vamos a convertir a tupla. Para ello, pues si llamamos a la función tuple y le pasamos la variable cad, ¿qué es lo que generará? Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a intentar adivinarlo antes de ver la salida. Pues bien, me cogerá cada carácter de la cadena y me generará una tupla, ¿de acuerdo? Con cadenas de un solo carácter. Y si lo mostramos, pues evidentemente vemos que así es. La lista, igual, llamamos a la función tuple, le pasamos el objeto lista, ¿y qué me va a hacer? Pues me va a generar una tupla, como podéis ver aquí. De igual manera con el set lo mismo, y con el diccionario, como podéis ver aquí en la salida, con el diccionario me va a generar una tupla, pero eso sí, de los índices. Los valores
los va a descartar, ¿de acuerdo? En el siguiente ejemplo vamos a iterar o recorrer una tupla. Para ello definimos la variable tupla4 a la que asignamos manualmente esta tupla de 6 elementos. Y ahora pues con un for, ¿de acuerdo? For t in tupla4 vamos a recorrer todos los elementos de la tupla y a mostrarlos uno por uno. También podemos asignar el valor de una tupla de n elementos a n variables. Por ejemplo, aquí tenemos la variable tupla5 que inicializamos manualmente a una tupla de 3 elementos y luego definimos 3 variables, ¿de acuerdo? X, Y y Z, a las que le vamos a asignar cada uno de los elementos de la tupla. Así que si mostramos esas variables en pantalla, pues vemos que la X ha tomado el valor del primer elemento de tupla 5, es decir, menos 15, que la Y ha tomado el segundo valor, menos 16,5, y que la Z ha mostrado el tercer valor, que sería menos 150. Vale, y finalmente vamos a hablar de algunos métodos de la clase tupla. Un método que tiene sería el método index, ¿de acuerdo? Que me devolvería el índice de un determinado elemento. Y también podemos empezar a buscar a partir de una determinada posición. Fijaros en este ejemplo. Definimos una variable llamada tupla6 a la que asignamos esta tupla, ¿de acuerdo? Manualmente. Si yo ahora llamo al método index de tupla6 y le paso el valor 7, es decir, me va a mostrar en la primera coincidencia, me va a mostrar el índice del primer elemento 7 que se encuentre buscando desde el principio de la cadena hasta el final. Con lo cual, si lo vemos aquí, me va a decir que el primer 7 que se encuentra está en el índice 0, es decir, es el primer elemento. Sin embargo, si yo aquí utilizo el método index de la variable tupla6 y le digo que efectivamente me busque un valor 7, pero a partir de del índice 2, es decir, 0, 1 y 2, es decir, que me lo muestre de aquí hasta el final, evidentemente ya me va a mostrar otra cosa. Me va a decir que el primer 7 que encuentra estaría en el índice 2, es decir, en la tercera posición. Por supuesto que si índice no encontrara el elemento, daría un error. Imaginar que yo descomento esta línea, le digo al método índice que me busque en tupla6 un elemento, el elemento, el número entero 20, y evidentemente si ejecuto me dice que ese valor no está en la lista y me da un error, ¿de acuerdo? Así que habría que hacer un control de excepciones y como veis en el siguiente código, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un control de errores para que esa instrucción no provoque error. Entonces, ¿qué utilizaríamos? El bloque try except, es decir, lo que podría dar error, que sería la búsqueda del índice de un determinado elemento, lo ponemos en el bloque try, y en caso de que ocurra un objeto excepción de la clase exception, entonces mostraremos por pantalla ese error. Y si ejecutamos, pues evidentemente como el 20 no existe en la tupla 6, aquí tenemos el error. Si en lugar de 20 hubiera sido un elemento que existe, por ejemplo, pues el 14.8, si ejecutamos, ahora sí, aquí tenéis la salida, me dice que el 14.8 estaría en el índice número 3, es decir, en la cuarta posición. Y luego también tenemos el método count para las tuplas, ¿de acuerdo? Que me contaría el número de veces que aparece un objeto en la tupla. Por ejemplo, aquí en esta instrucción, quiero ver el número de veces que aparece el 7, entonces indico la cadena, el número 7 aparece y después llamo al método count de la tupla 6 y le paso el elemento que quiero contar las veces que aparece, seguido de otra cadena. ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso en qué se traduciría? En esta salida. El número 7 aparece y efectivamente me aparece 3 veces. Sin embargo, si yo quiero ver si la cadena hola cuántas veces aparece, evidentemente me diría que la cadena hola aparece 0 veces. Y luego la función len. La función len, evidentemente con cualquier iterable, y las tuplas lo son, también se puede utilizar para contar el número de elementos de la tupla, como podemos ver aquí. ¿De acuerdo? En esta salida formateada, ¿de acuerdo? Yo voy a mostrar la cadena tupla 6 tiene y el número de elementos que tenga, tanto por ciento de, y después en tanto por ciento llamaré
a la función len, a la que le pasaré la variable tupla y me devolverá un valor entero y que me dice que tupla tiene 5 elementos.